La región lumbopélvica constituye la base estructural del tronco y el puente entre la columna vertebral y los miembros inferiores. Yo creo que su importancia funcional va mucho más allá de la simple transmisión de cargas, ¿no? Es un centro de equilibrio, movimiento y compensación postural. Muy importante, porque en osteopatía la comprensión profunda de la anatomía lumbopélvica yo creo que es indispensable para cualquier intervención manual, ya que la mayoría de las disfunciones de todo lo que es el aparato locomotor, dolor lumbar, ciáticas, alteraciones pélvicas, problemas posturales, a mí me parece que encuentran aquí su origen o su punto de compensación. Así que la lumbopélvica es además un área de integración de sistemas. Sistema musculoesquelético que sostiene el peso del cuerpo y permite el movimiento. El sistema neurológico que protege sobre todo las raíces nerviosas y los plexos lumbosacros. Y también obviamente la parte visceral, que sirve de soporte a órganos abdominales y pélvicos. Sin mencionar obviamente también algo importante, el tema facial, ¿bien? Que conecta las cadenas ascendentes y descendentes. Así que en este capítulo voy a desarrollar la anatomía funcional lumbopélvica, sobre todo abordando huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, la biomecánica y su importancia clínica en osteopatía. Así que un poco comentar la anatomía ósea de la región lumbopélvica, ¿no? 5 vértebras lumbares, L1, L2, L3, L4, L5, cuerpos vertebrales grandes y robustos, adaptados a soportar cargas, una superficie bien amplia, apófisis espinosas anchas y horizontales, apófisis transversas más largas que lo habitual y que actúan como palancas verdaderas, palancas musculares, el conducto vertebral más de una forma triangular que alberga raíces de la cauda equina, ¿sí? Eh, bueno, sobre todo también el sacro, mencionarlo, hueso triangular formado por fusión de 5 vértebras sacras y que articula con el E5 en su parte superior y con los huesos ilíacos a los lados para las articulaciones sacroilíacas. Respecto al canal del sacro es muy importante porque da paso a los nervios sacros y obviamente el coxis, que es un vestigio de la cola articulado con el sacro. Bien, aquí es muy importante la inserción de los músculos del suelo pélvico. En cuanto a los huesos ilíacos, compuestos por el ilium, el isquium y el pubis, que forman las alas de la pelvis. Bien, esto anatómicamente hablando es fundamental para entender un poco de qué se trata la zona lumbopélvica. Articulan con el sacro y con el fémur, el acetábulo. Bien, en cuanto a las articulaciones lumbopélvicas, bueno, sobre todo mencionar el 5S1, una transición entre la columna lumbar y la zona sacro, ¿sí? Soporta cargas y permite obviamente la flexoextensión y cierta rotación mínima, ¿bien? Cuanto a las sacroilíacas, entre lo que es el hueso sacro por un lado y los dos ilíacos, le da una cierta estabilidad, eh, más que movilidad, con movimientos de nutación y contranutación. En cuanto a lo que es coxofemoral, bien, relacionada funcionalmente con la pelvis, ¿sí? Integran lo que es la cadena lumbopélvica en la bipedestación y en la marcha, bien. Ahora, el tema de ligamentos es fundamental. Los ligamentos principales de la zona son el hilo lumbar, que une L5 con la cresta ilíaca y estabiliza todo lo que es la zona lumbosacra. El ligamento sacroilíaco anterior y posterior, que refuerzan la articulación sacroilíaca misma. El ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, que limitan sobre todo la movilidad pélvica excesiva, si se quiere, ¿bien? El ligamento longitudinal anterior y posterior, que refuerzan la columna lumbar, son una continuación a lo largo de la columna vertebral en sí. Eh, los ligamentos interespinosos y supraespinosos que estabilizan las apófisis lumbares, eso también mencionarlo. Y bueno, sobre todo también la, la musculatura, que es importantísima en la zona, todo lo que sean los grupos posteriores, erectores espinales, iliocostales, longuísimos, espinosos, los multífidos y los rotadores, ¿sí? La estabilización segmentaria, ni hablar del cuadrado lumbar para la lateralización y la extensión. Y obviamente mencionar el grupo anterior y abdominal, con el recto abdominal,
para la flexión de tronco, los oblicuos externos e internos, para las rotaciones y las inclinaciones laterales también, ¿sí? Mencionar el transverso del abdomen, sobre todo para la estabilización central del core, ¿sí? Y obviamente los músculos de la cadera y de la pelvis. El psoas ilíaco, que es un flexor principal de la cadera, es el puente entre la columna y la pelvis. Mencionar los glúteos, que vienen siendo extensores y estabilizadores. El piriforme es un famoso rotador de cadera relacionado con la ciática. Eh, el suelo pélvico, bueno, también mencionar el conjunto de músculos justamente de esta zona que sostienen las vísceras pélvicas. Ahora, hay una relación directa con el diafragma torácico y la función respiratoria también, ¿sí? Y eso hay que mencionarlo obviamente. Importantísimo mencionar también la biomecánica lumbar o lumbopélvica para la flexoextensión lumbar. Aquí es como que hay un amplio rango de movimiento en flexión, de 40 a 60 grados, ¿sí? Una extensión un poco más limitada, de 20 a 35 grados, y una inclinación lateral de 15 a 20 grados, claro, obviamente limitada por los ligamentos iliolumbares, ¿sí? La rotación está reducida, bueno, sobre todo rotación lumbar, 5 a 10 grados, y tenemos también los movimientos de nutación y contranutación sacra. En cuanto a la nutación, eh, el sacro bascula hacia adelante y en la contranutación el sacro bascula hacia atrás, ¿sí? Así que eso para mencionar. Ahora, importante en la biomecánica de la marcha y el parto, estos dos que acabo de mencionar, ¿no? Nutación y contranutación. Ahora, si hacemos una integración lumbopélvica con las cadenas musculares, tenemos la cadena posterior, desde planta del pie, isquiotibiales, glúteos, erectores lumbares. Y la cadena anterior, diafragma, psoas, recto abdominal. Ahora, cadena cruzada en relación lumbar escapular, sobre todo por la fascia tóraco-lumbar, ¿sí? Y también hablar un poco de la importancia clínica, ¿no? Osteopática, sobre todo desde el punto de vista sintomatológico, ¿no? El dolor lumbar. Yo creo que la difusión más frecuente en la práctica clínica se dan a este nivel y pueden originarse en restricciones articulares, tensión muscular o incluso la disfunción pélvica. Eh, la ciática y ciatalgia, ¿no? La compresión del nervio ciático por hernia discal o el síndrome del piriforme, como lo estamos viendo ahora en pantalla. Las disfunciones sacroiliacas también son súper comunes y muy frecuentes. El dolor glúteo bajo, irradiado hacia la cadera o hacia el muslo. También otros por mencionar son los desequilibrios posturales, súper comunes y frecuentes que los vas a ver en la práctica día a día. Escoliosis y dismetría de los miembros inferiores y las relaciones viscerales también, ¿no? La pelvis que conecta con el aparato urinario, reproductor y también el aparato digestivo. Así que es importante también mencionar esto. Y obviamente las evaluaciones osteopáticas de la región lumbopélvica, como la inspección postural, de las curvaturas lumbares, la simetría pélvica, la palpación de las apófisis espinosas, las espinas ilíacas, el sacro. Bueno, lo referente a la movilidad lumbar también, flexoextensión, la inclinación, todo lo referente a los test eh, específicos, ¿no? El test de Gillette para la movilidad sacroiliaca, que lo hemos visto en otros videos anteriores, el test de Patrick Favre, el test de Schober para la flexión lumbar. Es importante todo esto para las evaluaciones previas a algún tipo de movilización, manipulación o ajuste. Entonces, en cuanto a las estrategias terapéuticas osteopáticas, yo creo que la movilización lumbar y la sacroiliaca es fundamental. El thrust lumbosacro en restricciones específicas también es clave. Previa evaluación, ¿no? Exhaustiva, liberación facial de psoas y cuadrón lumbar y un trabajo importante sobre el diafragma y el suelo pélvico, ¿sí? Ahora, también hay que hacer una integración postural global, ¿no? Siempre tratemos de no hacerlo aislado porque es todo, es un todo. Así que eso también para mencionar. Y comentar un poquito los casos clínicos más comunes. Dolor lumbar mecánico a la exploración, una restricción del E4-L5. Se puede hacer un thrust lumbar más liberación facial. Va a haber un alivio inmediato porque
traumatológico, ¿bien? Otro ejemplo, la ciática por el piriforme, como lo visto en pantallas anteriores, se explora la tensión glútea profunda y puede haber técnicas musculares, más una movilización sacroiliaca si no queremos hacer un thrust bien invasivo, ¿no? Hay que ir siempre menos a más. Obviamente va a ir desapareciendo la irradiación a lo largo de las sesiones. Otro ejemplo muy común es el dolor pélvico posparto, y a la exploración puedes notar cierta hipermovilidad sacroiliaca y es bueno estabilización con técnicas suaves, más algún ejercicio de suelo pélvico, ¿sí? O ejercicios de Kegel. Va a haber mejora de estabilidad y de dolor también, una reducción considerable. Ahora, yo creo que la anatomía funcional lumbopélvica constituye el núcleo de la estabilidad y movilidad del tronco. Su comprensión no solo permite abordar el dolor lumbar, sino también integrar aspectos, sobre todo posturales, ¿no? Viscerales y neurológicos que había comentado al principio en la práctica osteopática. Así que como profesional y terapeuta que domina esta región, entiendes que la pelvis es el centro de gravedad del cuerpo humano. Así que cualquier disfunción aquí repercute en todo el sistema. ¿Bien?